Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Adora Ciencias. El día de hoy, en la sesión número 4, hablaremos acerca del átomo actual. Mencionaremos primero cuál es el concepto que manejaremos acerca del átomo. Utilizaremos un concepto sencillo, acorde al nivel en que nos encontramos. Bueno, diremos entonces que el átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Como no se tiene una idea clara de cómo es el átomo, porque nadie ha podido ver un átomo hasta el momento, y solo se le ha representado a este átomo mediante ecuaciones matemáticas, es por eso que a este modelo atómico se le llama el modelo matemático, también se le llama el modelo mecano-cuántico o el modelo del orbital. Ahora conozcamos los principios que nos indican cómo se comporta un átomo. Tenemos el principio de dualidad onda-corpúsculo, el cual fue presentado por Louis de Broglie en 1924. Aquí tenemos su imagen. Este nos dice que el electrón y toda partícula material en movimiento tiene un comportamiento ondulatorio. Además nos dice que en ciertas situaciones una partícula en movimiento presenta propiedades ondulatorias y en otras situaciones propiedades de partícula. Pero, ¿cómo llegaron a esta conclusión Louis de Broglie y los científicos de esta época? Bueno, para poder entender esto, vamos a conocer un experimento llamado el experimento de la doble rendija. En este experimento lo que haremos es lanzar canicas a través de una rendija para que logren chocar en una pantalla. Entonces veamos, aquí tenemos nuestro video en el cual se están lanzando canicas, estas logran cruzar a través de la rendija y chocan con la pantalla que está al fondo, y lo que se está formando en la pantalla es una franja de choque, ¿no? Se está ahí pintando la zona en el cual las canicas logran chocar contra esta pantalla. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros colocamos una doble rendija y volvemos a lanzar las canicas? Entonces vemos cómo las canicas empiezan a cruzar por ambas rendijas y, como es lógico, se formará una doble franja de choque. Ahora hagamos el mismo experimento, pero utilizando ondas. Primero con una rendija, lanzamos la onda, este cruza por la rendija, luego se vuelve a expandir y choca contra la pantalla. Y en la zona en la cual lo hace con mayor energía, se forma la franja de choque. Ahí está, mira, se logra ver claramente la franja de choque justo frente a la rendija, ¿no? Donde incide con mayor energía la onda. Ahora hagamos la misma experiencia, pero lanzando las ondas contra una doble rendija. Primero vamos a cambiar nuestra única rendija por una doble rendija y luego lanzaremos las ondas, las cuales empezarán a cruzar a través de las dos rendijas, se formará una doble onda, los cuales empezarán a expandir y empezarán a chocar unas con otras. Y en las zonas en las cuales choquen las zonas más altas de ambas ondas, se generará las franjas energéticas, porque son las zonas en las cuales las ondas chocarán con mayor energía. Y a esto le llamaremos un patrón de interferencias. Entonces, ahora tenemos que al utilizar canicas con una doble rendija se forman dos franjas de choques, pero si utilizamos ondas con una doble rendija se forma un patrón de interferencias. Ahora utilicemos este mismo experimento, pero con partículas subatómicas, como el electrón. Ya no lanzaremos canicas ni ondas, lanzaremos ráfagas de electrones a través de una rendija. Aquí tenemos nuestro cañón de electrones, empieza a disparar los electrones y al pasar por la única rendija se forma al final una franja de choque, ¿no? Igual como sucedía con las canicas. Ahora hagamos lo mismo, pero con una ráfaga de electrones a través de una doble rendija. Aquí tenemos la doble rendija y se empezarán a disparar la ráfaga de electrones. Y lo que nosotros esperaríamos sería que se forme una doble franja de choque, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Mira, observa bien. Lo que se está formando es un patrón de interferencias, no una doble franja, como estábamos esperando que suceda. En este punto, los científicos sospechaban de que el electrón se estaría comportando
como una onda y no como una partícula. Pero por ahí algún científico se dio cuenta y dijo, ¿y qué pasaría si los electrones están chocando unos con otros y entonces están cambiando sus trayectorias y por eso que se forma este patrón de interferencias? Entonces decidieron hacer de nuevo el mismo experimento, pero esta vez lanzarían los electrones de uno en uno para que así no chocaran unas con otras. Colocaron la doble rendija y empezaron a disparar los electrones de uno en uno. Bueno, ellos esperaban encontrar ahora sí la doble franja de choque, pero sin embargo, poco a poco se está formando el patrón de interferencias. En este punto, los científicos tenían la certeza de que el electrón salía como partícula desde el cañón, pero luego, al intentar cruzar por las rendijas, este se convertía en onda. Cruzaba a través de las rendijas y luego se interferían entre ellos y lograban chocar contra la pantalla como partículas. Matemáticamente era aún más extraño esto. Se podía determinar de que el electrón lograba cruzar por las dos rendijas, además chocaba contra la pantalla, podía cruzar por una rendija o por la otra rendija y lo hacía todo a la vez. Entonces, en este punto los científicos no sabían qué es lo que estaban viendo. Lo único que podían entender era de que el electrón se comportaba como una onda al cruzar por las rendijas. Pero como todo científico es curioso, entonces ellos decidieron observar qué es lo que estaba pasando en realidad, qué es lo que pasaba cuando el electrón cruzaba a través de las rendijas. Así es de que lo que van a hacer ahora es colocar un sensor, un aparato que les permita ver el momento en el cual el electrón logra cruzar por las rendijas. Entonces nuevamente dispararon, mira, nuevamente dispararon contra las rendijas los electrones de uno en uno y la sorpresa que va a suceder es que este electrón al cruzar por las rendijas esta vez lo va a hacer como partícula, o sea, va a cruzar por una rendija o por la otra formando el doble patrón de choque. Es como si al cruzar el electrón sabría que se le está observando y entonces decide el electrón comportarse como partícula y no como onda. Y esta experiencia lo repitieron muchas veces, o sea, observando y no observando. Cada vez que colocaban el aparato, cada vez que colocaban el sensor que podía observar cuando el electrón cruzara por la rendija, el electrón se comportaba como una partícula, pero cuando no colocaban el sensor, el electrón se comportaba como onda y formaba el patrón de interferencias. Es como que el hecho de observar cambiara el resultado del experimento. Tan solo el observar. ¿Qué tiene que ver el observar aquí? Bueno, es una de las interrogantes de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Por lo pronto nos vamos a quedar con la idea principal. Aquí se demostró que las partículas como el electrón que tienen una cierta aceleración se comportan como partícula o como onda. Y ahora sí, pues volvamos a los principios, ¿no? Este comportamiento onda-partícula del electrón fue representado con esta fórmula, donde tenemos la longitud de onda, que es igual a la constante de Planck dividido entre la masa por la velocidad. Entonces aquí tenemos la leyenda, mira, tenemos el símbolo de longitud de onda, tenemos la constante de Planck. Aquí observamos que la constante de Planck tiene dos valores. Está el 6,62 por 10 a la menos 27 ergios por segundo y tenemos el 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, aquí cabe recordarte de que si nosotros estamos utilizando ergios es porque nos encontramos en el sistema métrico. Y si estamos utilizando joules es porque estamos en el sistema internacional. Entonces, ¿cuál valor debemos utilizar? Depende del sistema en el cual estemos trabajando en el ejercicio. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual utilizaremos esta ecuación.
Dice, halla la longitud de onda descrita por una partícula de 6,62 por 10 a la menos 31 kilogramos que viaja a la velocidad de 1,5 por 10 a la 7 metros por segundo. Entonces, notamos que nos están dando como dato la masa, o sea, m, y nos dan en unidades de kilogramo. Si es kilogramo, entonces estamos en el sistema internacional. Me dicen que está viajando a una velocidad, el segundo dato es la velocidad de 1,5 por 10 a la 7 metros por segundo. Entonces, esto es la velocidad, el cual se está midiendo en metros por segundo, que es una unidad del sistema internacional. Como estamos trabajando en el sistema internacional, obviamente entonces utilizaremos la constante de Planck en el sistema internacional, es decir, 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ahora sí, vamos a utilizar la ecuación. Bueno, aquí tenemos la ecuación. En lugar de h, colocamos el valor de la constante de Planck, 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Luego, en la parte inferior, la masa, que sería 6,62 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por la velocidad, que es 1,5 por 10 a la 7 metros por segundo. Luego solamente nos quedaría operar. Mira, un poquito te voy a guiar en la operación matemática. 6,62 con 6,62 se simplifica, queda 1 arriba. Luego tenemos las bases 10. Aquí tenemos. Entonces, para eso, acuérdate, si tenemos bases 10, lo primero que hacemos es poner la misma base y luego los exponentes, si se están dividiendo, se restan. Entonces, menos 31 menos 7. Entonces, como resultado, aquí tendríamos que esto es positivo y 34, menos 34 más 31 sería menos 3, ¿cierto? Menos 3. Menos 3, menos 7, menos 10. Entonces, el resultado aquí sería 10 a la 10. Negativo. Ahí está. 10 a la 10 negativo. Y solamente nos quedaría 1 entre 1,5. 1 entre 1,5 es 0,6666, ¿cierto? Sería 0,6666. 0,6 periódico puro, ¿no? Podríamos decir 6,06666 y así continúa. Y esto multiplicado por 10 a la menos 10. Ahora, nosotros podemos correr la coma decimal hacia el lado derecho un espacio y tendríamos 6,66 multiplicado por 10 a la menos 10, pero este exponente tendría que disminuir en una unidad, ¿cierto? Porque se ha corrido la coma decimal hacia el lado derecho. Entonces tendríamos 6,66 por 10 a la menos 11 y la unidad de la longitud sería metros, ¿no? Porque la longitud de onda mide una distancia. El tercer principio viene a ser el principio de incertidumbre, el cual fue propuesta por Heisenberg y publicada en 1927. Acá tenemos a Heisenberg, el cual nos dice que no es posible determinar simultáneamente de un modo preciso la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Y esto fue representado con una ecuación muy sencilla. Acá la tenemos, mira. Delta de x por delta de p mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi, donde delta de x es la desviación estándar de la posición y delta de p vendría a ser la desviación estándar del momento de la partícula, o sea, de su velocidad, ¿no? El momento y la velocidad no vienen a ser lo mismo, pero están muy relacionadas, por eso se le puede indicar de esa manera. Entonces, el principio de incertidumbre es una consecuencia de la dualidad onda-partícula de la radiación y de la materia. Todos los objetos, independientemente de su tamaño, están regidos por el principio de incertidumbre. Entonces, este principio, acuérdate, nos dice que no podemos saber simultáneamente y con precisión la posición y la cantidad de movimiento de una partícula, ¿cierto? Cuanto más sepamos acerca de su posición, menos sabremos sobre su cantidad de movimiento.
Y si más sabemos acerca de su cantidad de movimiento, menos sabremos acerca de su posición. Ahora vamos a responder los ejercicios de la ficha. Bien, ejercicio número 1 dice, explica las siguientes proposiciones. La dualidad de la materia explica el comportamiento del núcleo atómico. Esto sería incorrecto, no. Esto explica el movimiento. Esto explica el comportamiento de las partículas en movimiento. Y las partículas en el núcleo atómico no se encuentran en movimiento. Unas respecto a las otras, obviamente. Número 2, en el átomo los electrones tienen ubicaciones definidas. Esto sería también incorrecto porque sus ubicaciones serían probabilistas. Número 2, hay que completar aquí la frase. Dice, es imposible determinar la ubicación y la cantidad de movimiento de un electrón en cierto instante en forma simultánea. No se puede hacer las dos cosas a la vez. En la 3, hay que relacionar. El principio de incertidumbre pertenece a Heisenberg. El principio de dualidad de la materia pertenece a Louis de Broglie. Así que la relación es 1 con B y 2 con C. Número 4, el enunciado. A grandes velocidades, pequeñas partículas tienen comportamiento como onda y masa. Corresponde, obviamente, a Louis de Broglie. La expresión que está en el ejercicio número 5 corresponde al principio de incertidumbre, o también llamado principio de indeterminación. Corresponde al principio de incertidumbre. Número 6 dice, halla la longitud de onda descrita por una partícula de 3,31 por 10 al menos 31 kilogramos que viaja a la velocidad de 2,5 por 10 a la 7 metros por segundo. Esto se parece mucho al ejercicio que hemos resuelto, ¿cierto? En el ejemplo. Tenemos la masa, medida en kilogramos, o sea, pertenece al sistema internacional. Tenemos la velocidad que está medida también en el sistema internacional. Así es de que utilizaremos la constante de Planck en el sistema internacional. Reemplazando en la fórmula tendríamos longitud de onda es igual a 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo dividido entre la masa que es 3,31 por 10 a la menos 31 kilogramos multiplicado por 2,5 por 10 a la 7 metros por segundo que es la velocidad. Al hacer esta operación, igual que en el caso anterior, acuérdate, mira, dividimos, por ejemplo, 6,62 y 3,31, al simplificar los dos queda arriba y abajo 1. Entonces, 2 entre 2,5 dividiríamos al final, y luego las bases iguales, ¿no? Tenemos 10 a la menos 34, 10 a la menos 31 y 10 a la 7. Son las mismas bases con los mismos exponentes que teníamos en el ejemplo, así que el resultado de esas bases 10 sería 10 a la menos 10. Y al dividir 2 entre 2,5, al final tendríamos como respuesta que la longitud de onda sería igual a 0,08 nanómetros. En la número 7 me pide determinar la velocidad a la que viaja un electrón que describe una longitud de onda de 100 nanómetros. Entonces, en esta ocasión nos dan como dato la longitud de onda. Ahí está. ¿Cierto? Tenemos la longitud de onda, que es 100 por 10 a la menos 9, porque nano es 10 a la menos 9. Lo igualamos y arriba colocamos la constante de Planck, que es 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Por qué utilizamos la constante de Planck en el sistema internacional? Porque la longitud de onda está medida en metros, y metros es una unidad del sistema internacional. Dividimos abajo entre la masa de un electrón, porque nos dicen que es un electrón y la masa de un electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos multiplicado por la velocidad de ese electrón. Al resolver esto, obtendríamos que la velocidad es 7,3 kilómetros por segundo. Muy lejano de la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, este electrón está muy lento, ¿no? Es un electrón que está muy alejado del núcleo atómico. Número 8, me dice allá la masa de una partícula que viaja a una velocidad de 2 por 10 a la 8 metros por segundo y que describe una longitud de onda de 124,4 nanómetros. Bueno, utilizamos la misma ecuación, colocamos la longitud de onda que tenemos como dato, la constante de Planck, que es invariable en el sistema internacional, porque estamos utilizando unidades del sistema internacional. Abajo colocaremos la masa, que es nuestra incógnita, y la velocidad, que también es dato, 2 por 10 a la 8 metros por segundo. A resolver esto,
tendríamos como resultado que la masa es de 2,7 por 10 a la menos 32 gramos. Respondamos la número 9. Nos dice, ¿qué describe la función de onda en la ecuación de Rödinger? Bueno, la ecuación de onda de Rödinger describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativista. Es decir, nos va a indicar cuáles son las ubicaciones probables del electrón en la nube electrónica y dónde va a haber mayor probabilidad de encontrar a estos electrones. Es decir, nos indica la densidad electrónica. Y en la 10 nos preguntan, ¿qué es la densidad electrónica? Bueno, es una medida de qué tan probable es hallar el electrón en una región determinada del espacio, bien sea en torno a un núcleo atómico o en los vecindarios, dentro de las estructuras moleculares. Entonces, para determinar la densidad electrónica que utilizamos, la ecuación de onda de Rödinger. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Bye, bye.